¿ya? Y tiene episodios em, que son muy como unas crisis de gota, ¿ya? No estoy segura si es el nombre correcto, pero son episodios muy fuertes en el que el dolor es muy, muy intenso. Entonces, esto se da justamente por la acumulación de estos tofos, estos cristales, ¿no? De ácido úrico que se depositan en las articulaciones, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer con los antigotosos? Queremos reducir la inflamación y prevenir que se acumule más ácido úrico, ¿no? A largo plazo, porque a corto plazo, cuando tenemos una crisis, ¿qué es lo que queremos hacer? Reducir la inflamación, pero a largo plazo queremos evitar que se forme justamente esta acumulación de ácido úrico en la formación de cristales, ¿no? Ya. Entonces, empezamos. Primero, como les dije, la gota, es una enfermedad que está causada por la acumulación de cantidades excesivas de ácido úrico. Entonces, ¿qué es el ácido úrico, no? Lo que pasa es que para entender, ¿no? El ácido úrico es lo que se va a formar en el metabolismo de las purinas. Entonces, para recordar un poquito, nosotros recordamos en el ADN, ¿verdad? Nosotros teníamos purinas, pirimidinas. Acuérdense que el ADN, pues, está formado por muchos nucleótidos, ¿ya? Entonces, estos nucleótidos están formados a su vez por un grupo fosfato, un azúcar, no en el caso del ADN es una desoxirribosa, en el ARN es una ribosa y una base nitrogenada. Esta base nitrogenada puede ser purina o pirimidina. Si hablamos de una purina, tenemos guanina y adenina, tienen dos anillos heterocíclicos, y pirimidina, citosina y timina, ¿no? Ahora, las purinas. Estas purinas son uno de los componentes pues, del ADN, ¿no? ADN y ARN. Entonces, en el metabolismo de las purinas se va a formar el ácido úrico. Ya, entonces, la purina. Esto seguramente que lo han visto en bioquímica, pero para recordar, nuestra querida purina se degrada a hiposantina. La hiposantina se oxida dos veces por la santina oxidasa, ¿ya? Entonces, cuando se degrada, se convierte en santina y luego se convierte en ácido úrico. Entonces, el ácido úrico es básicamente el producto de desecho de las purinas. Entonces, cuando hay mucho ácido úrico en la sangre, tenemos gota, ¿no? Entonces, este ácido úrico pues circula por nuestro querido por todo el torrente sanguíneo y va a los riñones, exactamente en el túbulo proximal, este de acá. En el túbulo proximal se va a secretar, ¿no? Y se va a excretar por la orina. Entonces, ¿cuáles son los valores? La hiperuricemia, la concentración de ácido úrico, va a ser mayor a la concentración normal. La concentración normal es de 1,5 a 6 miligramos por decilitro para mujeres y 2,58 miligramos por decilitro para hombres. Entonces, los cristales uratos se depositan con esta concentración de ácido úrico en la circulación supera la tasa de solubilidad, que es de más o menos 6,8 miligramos por decilitro. ¿Ok? Entonces, al dar estos antigotosos, pues lo que nosotros queremos, tenemos dos grandes divisiones, ¿no? Tenemos los fármacos para la gota aguda, ¿no? Para la crisis que se va a producir, para reducir la inflamación. Ya hemos visto AINES, hemos visto corticoides y ahorita vamos a ver a la colchicina. Para lo que es la gota crónica, o sea, prevenir que se forme ácido úrico, tenemos los inhibidores de la santina oxidasa, los úricos úricos, las urato oxidasa recombinantes. Y no han puesto todos estos en su teoría, solamente les voy a decir los que he visto en su PPT. Ya, primero empezamos con los AINES. Nos recordemos un poquito de los AINES. Acuérdense que disminuyen la producción, bueno, disminuyen las prostaglandinas, ¿ya? Y en dosis adecuadas, pues hacen remitir la inflamación articular en la gota y tienen mucha eficacia. Su dosis recomendada, acordémonos que hemos visto de la indometacina, que era muy potente, es de más o menos 50 gramos, 50 miligramos cada 8 horas, o sea, más o menos 150 al día, ¿no? Y puede llegar hasta 300 según la necesidad, depende de cómo va la inflamación, cómo se va manejando. Y la respuesta va a ser más rápida si el tratamiento es más precoz. Ahora, debe iniciarse con las dosis máximas del AINE, ¿ya? Y esto para como que salir de la crisis de 24 a 48 horas no más, y luego vas bajando la dosis. Primero das una dosis alta para bajar la inflamación cuando hay una crisis, y luego ya puedes bajar la dosis hasta suspender el tratamiento, ¿no? Y bueno, más o menos acá están los que se usan, ¿no? La indometacina, naproxeno, diclofenaco, sulindaco,
flurbiprofeno, piroxicam, ¿no? Que ya los habíamos visto algunos de ellos. Ahora, ¿cuál es la desventaja? Hemos visto sus efectos adversos. Efectos adversos pueden llegar a ser muy graves, ¿no? Como les dije esa vez, acuérdense del perro y el ornitorrinco. Si tenemos un paciente que tiene insuficiencia cardíaca o que tiene asma y tiene gota, entonces vamos a darle la dosis máxima de ANS. No, ¿verdad? Vamos a optar por otro, por ejemplo, por la colchicina, ¿no? Si es un paciente que tiene estas comorbilidades. Ya. Entonces, la colchicina. La colchicina, bueno, se une a la tubulina, ¿no? E inhibe la polimerización de los microtúbulos. Acordémonos que nosotros tenemos en el citoesqueleto de la célula, ya, microtúbulos. Tenemos microtúbulos, están formados por protofilamentos, ¿verdad? Son 13 protofilamentos que te forman un microtúbulo. Estos protofilamentos tienen una subunidad alfa y una beta tubulina, que es el dímero de tubulina, ¿verdad? Es una proteína globular. Entonces, básicamente al unirse a esta tubulina, a este dímero de tubulina, ¿ya? Porque aquí hay una alfa y aquí hay una beta, pues inhibe la polimerización de los microtúbulos. Si yo les digo que los, los microtúbulos están formados por alfa, beta tubulina, entonces, si unimos, pues no se va a poder polimerizar, ¿no? Entonces, de esta manera inhibe la migración de neutrófilos en las articulaciones. ¿Por qué? Porque acordémonos que los microtúbulos están envueltos en este proceso, ¿no? Y si no hay microtúbulos, pues no van a poder migrar los neutrófilos en este rodamiento que se va a producir durante la diapedesis, si no me equivoco, durante la inflamación. Entonces, de esta manera vamos a reducir la inflamación. ¿Ok? Ya. Muy importante, eso le pusieron su teoría, que la respuesta a este fármaco se ha considerado como una prueba diagnóstica de gota. Ya, por ahí, acuérdense de esa partecita. ¿Ok? Y bueno, claro, está indicado en la profilaxis de los ataques de gota y algo que había visto es que también en la fiebre mediterránea familiar, porque la fiebre mediterránea familiar vamos a ver que hay fiebre, artritis, hepatitis, peritonitis y pleuritis, ¿no? La inflamación de la pleura, que saben que rodea los pulmones, del peritoneo, del hígado, ¿no? Las articulaciones. Está contraindicado si un paciente tiene problemas gastrointestinales, tiene insuficiencia hepática o insuficiencia renal. Ya. ¿Qué efectos adversos nos da la colchicina? Náusea, vómito, diarrea, neuropatía periférica, rhabdomiólisis, daño renal, supresión de médula ósea, son un montón, pues obviamente. Ya, entonces, ¿qué más? Es justamente por todos estos efectos adversos, no es tan elegida ahora, ¿no? Como en el pasado, es menos específicas, pero sí mejora otras enfermedades articulares, ¿no? Como la pseudogota o la sarcoidosis, la psoriasis. Si se administra dentro de las primeras horas de iniciar el ataque, cerca de un 90% de los pacientes tienen una respuesta favorable, ¿ya? Pero si el tratamiento comienza después de las 24 horas de la iniciación de la crisis, solo un 75% de los pacientes responden. Por eso, como les digo, en la profilaxis del ataque de gota, ¿ya? Em, y bueno, la dosis es de 1 miligramo inicialmente, luego da 0,5 miligramos de forma oral hasta aliviar los síntomas o hasta tener un efecto adverso, o si el paciente lo tolera bien, hasta llegar a 6 miligramos, que es como el tope. Ok, ya, entonces pasamos a los glucocorticoides, que de esto ya hemos hablado un montón, ya deben ser expertos en glucocorticoides. Acuérdense que en un paciente anciano ya pueden ser preferibles a los AINES. ¿Ok? ¿Por qué? Porque generalmente, bueno, estos glucocorticoides, claro, producen osteoporosis, ¿no? Entonces, como hay que tener cuidado en los pacientes adultos mayores. Pero los AINES tienen, generalmente una persona adulto mayor tiene como polifarmacia, toma muchos fármacos, entonces los AINES son un poquito más peligrosos que los glucocorticoides, porque glucocorticoides puedes dar más o menos, por ejemplo, no sé, una dexametasona por 3 días. Entonces, como que si solamente lo usas por ese periodo de tiempo, pues obviamente no te va a causar osteoporosis, ¿no? Pero sí por un uso prolongado. Ya. Entonces, si usan
Se usan solamente si la colchicina o los AINES son inefectivos o en situaciones en las que el uso del AINES tiene riesgo por sus efectos indeseables, que tiene muchos, ¿no? Ya hemos visto sobre eso, gastrolesividad, cardiolesividad, también exacerba pues los ataques asmático-alérgicos, ya, y podemos usar prednisona, la clásica prednisona. La prednisona, acuérdense que es por kilogramo de peso, ¿ya? 30-60 por día y disminuye la dosis en 7 días, ¿no? Y bueno, acuérdense, pacientes ancianos pueden ser preferibles a los AINES. Ya, entonces, acuérdense, pacientes ancianos, glucocorticoides, preferibles a los AINES. AINES no. Ya. Y bueno, otro grupo que tenemos es son los inhibidores de la xantina oxidasa. Lo hemos visto acá, por acá. A la xantina oxidasa, que es oxida 2 veces, ¿no? Primero, a la purina, cuando se degrada hipoxantina, la hipoxantina oxidasa lo convierte a xantina y luego lo convierte a ácido úrico. Ya, entonces, si justamente inhibimos a esta enzima, pues vamos a ver que va a dar una mejoría, ¿no? Porque no vamos a ver que se tira ácido úrico. Ya, entonces, tenemos a nuestro querido alopurinol, ya. Alopurinol. Entonces, es un análogo de las purinas que actúa mediante la inhibición de la inhibición competitiva de la xantina oxidasa. Entonces, inhibe la xantina oxidasa. Aparte de eso, es un sustrato, ¿ya? ¿Por qué? Porque la xantina oxidasa lo convierte en su metabolito activo oxipurinol, ¿ya? Y el oxipurinol o aloxantina es un inhibidor no competitivo de la xantina oxidasa. Entonces, todo esto, ¿qué es lo que va a hacer? Pues el alopurinol y... Ay, un ratito. Ya. El alopurinol y el oxipurinol disminuyen las concentraciones del ácido úrico al aumentar justamente las concentraciones de hipoxantina y de xantina, ¿no? Que son compuestos más solubles, más fáciles de excretar que el ácido úrico. Entonces, si no se forma ácido úrico, pues no vamos a tener estos cristales, ¿ya? Y bueno, ¿en dónde están indicados? En personas con linfoma o leucemia que justamente reciban una terapia contra el cáncer. ¿Por qué? Porque se espera que se produzca la lisis del tumor, ¿ya? Y esto da lugar a una producción significativa de ácido úrico a partir de las purinas, ¿no? Que se liberan por parte de la muerte de nuestras células neoplásicas. Entonces, también acuérdense que está indicado en personas con linfoma o leucemia. Ay, personas que reciben una terapia contra el cáncer, ¿ya? Aparte, ¿no? De las personas que tengan gota. Y bueno, la dosis es de 300 miligramos por día en una sola toma. Esto reduce la concentración de uratos a lo normal en el 85% de los pacientes. Ya, ahora, ¿qué es importante? Efectos adversos, sobre todo gastrointestinales, y el paciente puede presentar un rash, ¿ya? Prurito. Ok, úricos úricos. Los úricos úricos son compuestos que pueden interferir en el transporte de ácido úrico, ¿no? En el túbulo contorneado proximal, este de acá, en medio del intercambio aniónico. Tenemos a quiénes? Tenemos al probenecid y a la sulfimpirazona. Entonces, básicamente, ¿qué hacen? Actúan inhibiendo la reabsorción tubular, ¿no? Renal de ácido úrico, lo que aumenta su excreción. Pero acuérdense que acá pues se va a reabsorber, ¿ya? Y bueno, son ácidos débiles que justamente compiten con el ácido úrico por su secreción en los túbulos proximales. Entonces, elevan, en lugar de reducir, la concentración de ácido úrico en la sangre. Aparte, algo muy importante es que puede convertir con otros ácidos débiles que se excretan en los túbulos proximales. ¿Como cuáles? Como la penicilina, las cefalosporinas, que lo vamos a ver al final, ¿no? Antibióticos y la aspirina. Acuérdense que la aspirina es un ácido débil. Ya. Entonces, hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta de la parte de la gota? Si todo está bien, me dejan un corazoncito, please, para pasar a opioides.
Ok, ya. Entonces voy a compartir opioides. Deme un segundito, please. Ya. ¿Pueden ver esta partecita? ¿Pueden ver mi pantalla por fin? Me pone un corazoncito si pueden ver mi pantalla. Ya. No han prendido su cámara, pillines, ¿no? Ya, bueno. Entonces, opioides. Ya, seguramente han escuchado hablar de esto. Acordémonos como un breve repasito de... Acá está, la escala de la OMS. Entonces, acá teníamos, como les dije, primero, cuando el EVA no es del 1 a 4 hasta acá, es un EVA, es un dolor leve. Y luego ya a partir del EVA 5 o 6 es un dolor moderado y damos opioides menores. ¿Qué opioides menores? El famoso tramadol, que lo vamos a ver bastante, bastante, bastante. La codeína, hidrocodeína, y luego pasamos en el EVA severo 7 a 10 opioides mayores, ¿ya? Estos opioides mayores, pues la morfina, el fentanilo, oxicodona, metadona, buprenorfina, meperidina, todos estos. Y ya cuando el dolor es muy, muy fuerte, pues hacer una derivación a la unidad del dolor. Entonces, ya, los opioides, ¿no? Tienen un mecanismo de acción muy variado. No sé qué hice, ya, bueno, no importa. Entonces, tienen un mecanismo de acción muy variado. Acordémonos, ¿dónde está? Ya. ¿Se acuerdan que vimos en la segunda clase que podría ser agonista o antagonista, ¿no? Y bueno, o sea, hay opioides que van a funcionar como agonistas puros. ¿Se acuerdan cuando era un agonista puro? Es que actuaba, ¿no? Como una endorfina. Entonces, cuando es agonista puro, actúa como la endorfina, ¿no? Y aquí tenemos acá a la morfina, ¿no? Obviamente. Actúa como la endorfina, perdón, que es la morfina endógena. Y básicamente va a inhibir completamente la liberación de GABA. También tenemos los agonistas parciales, que el tramadol, como les dije, básicamente inhiben parcialmente la liberación de GABA. Y también los agonistas o antagonistas mixtos, ¿ya? Que pueden tener un pueden ser agonistas en un receptor o antagonistas en otros receptores. Muy importante. Ok, entonces, básicamente, ¿para qué usamos los opioides? Usamos los opioides para el control de un dolor que puede ser agudo o puede ser crónico. Entonces, escala de EVA, acuérdense, a partir del 5 hasta el 10, ¿no? Entonces, tenemos acá, pueden ser usados para la tos, ya, antitusígenos, que lo vamos a ver en un rato, para la diarrea también. Y bueno. Algo muy importante es que estos opioides pueden causar dependencia, y lo vamos a ver ya al final, pero generalmente empiezas con una dosis pequeña, no, bueno, una dosis de acuerdo al dolor y luego puedes ir subiendo si el dolor va aumentando, si el dolor se mantiene o ya disminuye, pues vas a disminuir la dosis, ¿no? Ya. Estos opioides, ¿no? Vienen de una planta, opioides sintéticos. La planta es la adormidera. Ahí está, adormidera. Es una planta que da como un líquido medio lechoso. Entonces, estos opioides pues se unen a receptores en el cerebro, la médula espinal, el tracto gastrointestinal. Acordémonos que tenemos la morfina endógena, ¿verdad? Las endorfinas. Y es lo que normalmente nuestro cuerpo va a producir. También tenemos exógenas, como la morfina, ¿no? La heroína, que son del medio, bueno, no del medio ambiente, pero son externas, ¿ya? ¿Y cuál es el mecanismo de acción? Acordémonos, no sé si han visto la película Legally Blonde, pero como que cuando él estaba defendiendo el caso, le dice que ella no pudo matar al esposo porque la chica hacía ejercicio y el ejercicio libera endorfinas. Las endorfinas te hacen feliz y una persona feliz no mata a su esposo.
Pero bueno, a mí se me quedó grabado y acuérdense. Entonces, ¿qué es lo que pasa de manera normal? En ausencia de endorfinas, nosotros tenemos neuronas inhibitorias, ¿verdad? Estas neuronas inhibitorias habíamos visto que liberaban al principal neurotransmisor inhibitorio, que es GABA. Entonces, GABA, según las otras neuronas, ¿no? A una neurona postsináptica, ¿y qué es lo que hace esta neurona postsináptica? Pues justamente inhibe que liberen neurotransmisores, ¿no? Dopamina, serotonina, noradrenalina, ¿no? Entonces, estas neuronas inhibitorias tienen receptores opioides. Entonces, el ejercicio libera endorfinas, las endorfinas te hacen feliz, ¿no? Y una persona feliz no mata a su esposo. Entonces, el ejercicio sí es cierto, libera endorfinas, que son las morfinas endógenas, la razón por la cual somos tan adictos a, por ejemplo, no sé, correr, ir al gimnasio y todo ello. Entonces, estas endorfinas activan receptores opioides, ¿ya? Receptores opioides y tenemos mu, kappa y delta. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? Ya, las endorfinas pues se unen a estos receptores e impiden justamente que la neurona inhibidora, esta de acá, pues libere GABA. Entonces no hay liberación de GABA. No se libera GABA y si no se libera GABA, pues la otra neurona, la neurona postsináptica, va a poder secretar dopamina, serotonina, noradrenalina, ¿no? Y va a poder descargar sus neurotransmisores, ¿ya? Y estos van a ser recogidos pues por otra neurona. Ahora, ¿qué es importante, no? La liberación de dopamina, por ejemplo, en la vía de recompensa del cerebro, como el núcleo accumbens, la corteza prefrontal, el tegmento ventral, ¿qué es lo que nos va a dar? Nos va a dar una sensación de calma, de bienestar, ¿ya? Y la liberación de noradrenalina y serotonina pues nos va a dar, bueno, en las regiones que procesan el dolor, ¿no? Como en el tálamo, en el tronco del encéfalo, en la médula espinal, nos va a dar una disminución de la sensibilidad del dolor. ¿Ok? Ya, entonces esto es lo que les dije. Y tenemos opioides agonistas, ¿verdad? Tenemos un montón de opioides. Tenemos primero a los agonistas puros. Los agonistas puros, la morfina, primero. Estos son muy, muy fuertes. Puede ser vía oral, vía endovenosa, ¿no? Tenemos al fentanilo, que es el más potente y se usa, también se puede usar como un anestésico. ¿Por qué? Porque tiene un inicio rápido y una corta duración. Tenemos a la meperidina, que relaja al útero, ¿no? Y básicamente inhibe las contracciones del útero, ¿no? En el parto. También la codeína, que la codeína es más débil, ya es un opioide menor, pero se puede dar de manera oral con otros analgésicos, ¿no? Por ejemplo, con el paracetamol, el tramadol también se puede dar con el paracetamol, ¿ya? Y la hidrocodona, ¿no? Que son antitusígenos, la codeína y la hidrocodona, estos dos de acá son antitusígenos. Y bueno, también otro, la heroína, ¿no? Ya. Entonces, los opioides son analgésicos narcóticos que provienen de la planta que es la adormidera. Y tenemos los naturales, la morfina, la codeína, ¿no? Estos son agonistas puros, como les dije. Ya, la codeína, acá tenemos al famoso dextrometorfano. Ya, como les dije, es un antitusígeno. Igual lo voy a escribir acá mejor. Antitusígeno. ¿Ok? Luego tenemos los semisintéticos, oxicodona, tramadol, igual son agonistas, ¿no? Puros, la oxicodona se usa para dolores crónicos, el tramadol, la hidromorfona, aumenta los niveles de serotonina y noradrenalina. Y esto lo han preguntado antes, el tramadol es un analgésico bimodal. ¿Por qué? Porque estamos diciendo, es un agonista del receptor opioide mu, y inhibe, ¿no? La recaptación de serotonina y norepinefrina. Entonces, si inhibe la recaptación de estos neurotransmisores, va a aumentar los niveles de serotonina y noradrenalina en el espacio sináptico, ¿ya? Ahora, opioides sintéticos. Tenemos a la metadona, ¿no? A la metadona, al fentanilo, que les digo que es muy potente, meperidina, que bloquea la dopamina y noradrenalina, el propoxifeno para dolores crónicos igual, la loperamida, que tiene un efecto, pues, local. Un poquito de la farmacocinética. Ay,
ya. Por cualquier vía, ¿no? Oral se puede absorber en menor cantidad, como les dije, metabolismo el primer paso. Distribución, tenemos agonistas puros, naturales y semisintéticos, que estos tienen la propiedad de atravesar la barrera metaencefálica, ¿no? Semisintéticos son muy liposolubles y atraviesan más rápido la barrera hematoencefálica y tienen efectos centrales muy potentes. Metabolización en el hígado y en la excreción, un pequeño porcentaje por las heces, vía biliar, ¿no? Y precaución con pacientes cirróticos y con insuficiencia renal. Que es muy importante, por ejemplo, como generalmente todos los opioides, ya sea mayor o menor cantidad, penetran la barrera hematoencefálica, ¿no? Eh, ¿Y esto qué es lo que nos va a dar? Si llegan al cerebro, pues vamos a ver efectos centrales. Ya, por ejemplo, el tramadol puede causar convulsiones. Ojito. Ok, entonces ya hablamos un poco del mecanismo de acción, perdón. Entonces, nosotros tenemos la vía del dolor. Hemos visto de manera general, ¿no? A ver, acá. Ya, acá yo les dije, cuando se produce el dolor, generalmente vamos a ver algún tipo de injuria que va a liberar mediadores inflamatorios, como la sustancia P. Antes han preguntado, ¿qué hacen los opioides? Los opioides justamente bloquean esta sustancia P, ya, importante. Entonces se va a producir todo este estímulo que las fibras van a decusar, al final van a llegar al tálamo y a la corteza, ¿no? Hemos visto los tipos de dolor y todo ello. Entonces, los opioides, justamente inhiben la vía de la conducción, disminuyen la sensación dolorosa, ¿ya? Y bueno, de manera central, de manera periférica, en el cerebro, por ejemplo, y en la médula espinal, evitan que el dolor se sienta, como dijimos hace un ratito, ¿no? Y bueno, de manera celular, ¿qué es lo que hacen los opioides? Pues tenemos receptores Mu, kappa, delta. Los receptores Mu, en este caso, están acoplados a proteína G inhibitoria. Ya inhiben la liberación, ¿no? de GABA. Ahora, en la acción presináptica, pues disminuye la entrada de calcio a la célula, abre canales de potasio, muy importante conocer, disminuye la entrada de calcio. Ya hay acción posináptica, activa la proteína G inhibitoria. Ya. Ahora, ¿qué es importante que tengan en cuenta esta potencia analgésica de los opioides que pueden preguntar, ¿no? Por ejemplo, la codeína tiene menor potencia analgésica y luego va subiendo hasta el sulfentanilo, remifentanilo, alfentanilo, que estos de acá son los más potentes, se pueden usar como anestésicos, ¿no? Luego tenemos a la heroína, la metadona, la morfina que va como al centro, ¿no? Y abajo ya de la morfina, los débiles, tramadol, meperidina, codeína, opioides más débiles. ¿Ok? Y bueno, como les decía, son la mejor opción para la analgesia postoperatoria porque reduce la liberación de la sustancia P, que es un mediador, ¿no? En el dolor. Ya. ¿Qué más? Bueno, se pueden usar justamente, ¿qué es lo que van a generar, no? Analgesia, depresión respiratoria importante, euforia, dependencia, sí, esto también es muy importante que sepan. Los opioides producen dependencia, ya, producen dependencia. Entonces, como les estaba diciendo, tenemos agonistas puros, parciales, agonistas antagonistas y antagonistas puros. Entonces, cuando hablamos de un agonista puro, estábamos viendo, ¿no? Tenemos que funciona más o menos como las morfinas endógenas, ¿verdad? Tenemos acá a la codeína, la morfina, el dextrometorfano, la oxicodona, el tramadol, la hidromorfona, el fentanilo muy potente, metadona. Ahora, estos van a actuar generalmente en los receptores Mu, ¿no? Uno puede generar la analgesia supraespinal, sedación, ya tolerancia, muy importante, que sepan que estos opioides producen tolerancia, dependencia también. ¿Qué vamos a ver? Miosis, ya depresión respiratoria, inhibición de la peristaltis, euforia.
Ahora, esto para los agonistas puros. Luego tenemos agonistas parciales. Agonistas parciales tienen una eficacia parcial y un efecto farmacológico parcial, y acá tenemos a la buprenorfina. Si no me equivoco, yo creo que les había dado este ejemplo cuando vimos la clase 2. Ahí. Vamos a ver. Sí, pues acá estaba. Ya. Yo les dije, los agonistas, generalmente un agonista parcial, pues se une al receptor y produce una respuesta máxima, ¿no? Entonces, la morfina era un agonista puro y hemos hablado de la buprenorfina, que era un agonista parcial. No se une al receptor mu, ya satura el 100% de los receptores, pero va a producir un efecto clínico que está por debajo del efecto máximo, ¿no? Tiene un efecto inferior a la morfina. Ok. Ahora, ¿qué más tenemos, no? A los agonistas antagonistas, que es lo que les dije, que son agonistas parciales en un receptor y en otro receptor pues van a tener un efecto farmacológico, ¿no? Como que mezclado. Tenemos a la nalbufina, pentazocina, butorfanol, nalorfina, ¿no? Y los antagonistas puros. Los antagonistas puros van a inhibir el efecto farmacológico, sobre todo en los receptores mu, ¿no? Y van a revertir todos estos efectos, ¿no? Tenemos a la naloxona y la naltrexona, que es el antídoto justamente de esta intoxicación por la heroína, ¿ya? O por algún tipo de opioide. Ahora, entonces, ¿qué producen los opioides? Hemos visto que producen depresión respiratoria, ya, depresión respiratoria. ¿Qué más producen? Producen, acá creo que decía miosis, sí, miosis, es decir, la pupila se va a contraer, ya, miosis. ¿Qué más? Disminuye, pues, el peristaltismo, ruidos abdominales, vamos a tener constipación, obviamente, vómitos en la piel, hipotermia, frecuencia cardíaca, puede darnos, sí, me había olvidado de esto, ya. Frecuencia cardíaca, edema pulmonar, hipotensión, ¿ya? Y hay una triada, que es la triada de la depresión respiratoria, depresión del sensorio y la miosis puntiforme. También pueden haber convulsiones, ya de retención urinaria. Entonces, básicamente va a haber una depresión respiratoria y depresión del sistema nervioso central, que podemos ver estupor, podemos ver convulsiones. Y la miosis. La miosis, chicos, es clásica, clásica de la intoxicación, ya sea por opioides o por heroína. ¿Ok? Entonces, bueno, un cuadrito que yo hice. El tramadol, acuérdense, analgésico de acción doble, es agonista de los receptores mu opioides y inhibidores de la recaptación neuronal de la serotonina y de la dopamina, ¿no? Entonces, la naloxona es lo contrario, es un antagonista. Ya la naloxona justamente se usa para revertir los efectos adversos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver acá? Yo les dije, naloxona no hay en Perú, y es porque justamente yo me acuerdo que en el seminario hablamos de este tema de la naloxona y todo eso, y buscamos con mi profesora, no había, al menos en MINSA y Salud no hay. Quizá de forma privada puedan encontrar, pero no hay. Entonces, esto básicamente, ¿qué es lo que vamos a ver en un paciente que viene con sobredosis de opioides o de heroína? Primero lo que vamos a hacer es estabilizar la vía aérea, ¿no? Tratar de ver la historia, pero si está, por ejemplo, convulsionando con el estupor, pues nosotros tenemos que básicamente hacer un descarte, ¿no? ¿Qué es lo que ver? Ver si es, por ejemplo, si está teniendo una hipoglucemia o si es algún tipo de sobredosis. ¿Por qué? Porque generalmente, por ejemplo, cuando nosotros vemos una persona que tiene una sobredosis, ya es la triada clásica que les dije, ¿no? Tiene miosis, tiene o estupor y depresión respiratoria fijo. Pero no le vamos a dar pues un paciente que viene así, sin antes haber descartado que sea hipoglucemia, porque en la hipoglucemia también podemos ver estupor, ya también podemos ver depresión respiratoria.
Entonces, una vez que descartamos que es hipoglucemia, sospechamos que es heroína y tratamos de hacer la historia y averiguar si este paciente es adicto o si toma algún medicamento que de repente, o algún opioide que le pudo haber causado una intoxicación. ¿Ok? Ya. Y bueno, la naloxona generalmente pues se da por vía endovenosa, ¿no? Y lo que se hace es monitorear al paciente, ¿no? De cómo va evolucionando. Ya. Entonces, importante este cuadrito. Los receptores opioides, pues mu sobre todo, son los responsables de la depresión respiratoria, también se usan antitusígenos, como les dije, la codeína, producen euforia, ¿no? Tenemos acá agonistas, morfina, fentanilo, agonistas parciales, buprenorfina, antagonistas, naloxona, también la pentazocina. En los receptores kappa vamos a ver analgesia final, disforia, depresión respiratoria igual, ¿no? Sedación. Tenemos a la morfina, la pentazocina y antagonistas igual a la naloxona. En los receptores delta vamos a ver analgesia, es ansiolítico e inhibición de la peristaltis, ¿no? Tenemos acá igual morfina, ¿no? Y de antagonista la naloxona. Ya. Entonces, ¿cuál es la selectividad? No, por ejemplo, el tramadol tiene mayor selectividad por los receptores mu, y es lo que siempre preguntan. Pero, por ejemplo, igual la morfina tiene mayor selectividad por los receptores mu, la metadona, la codeína, la petidina, importante, la petidina, igual receptores mu, fentanilo, bastante selectividad por los receptores mu, oxicodona, todos estos son agonistas, ¿ya? Bueno, la mayoría. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Acuérdense, miosis, ya, estupor, euforia, depresión respiratoria, vamos a ver depresión. Ya. Se puede usar como tocolítico y retención urinaria también es otro efecto adverso muy común. Entonces, ¿cuáles son estos otros efectos adversos? Acuérdense del prurito rostral. Ya, aparte de la triada de qué es lo que va a producir y todo ello, que les dije por acá, depresión respiratoria, depresión del sistema nervioso central, ¿no? Y miosis. Acuérdense de que el efecto adverso, bueno, era una pregunta de examen, el efecto adverso más común de los opioides es el prurito rostral. ¿Ya? Y está contraindicado en pacientes que tienen litiasis vesicular, asma con depresión respiratoria, porque si no, pues empeoraría justamente ello. El tramadol, como les dije, puede causar convulsiones tónico-clónicas generalizadas. Vamos a ver náuseas, vómitos, estreñimiento, somnolencia, inestabilidad, ¿no? Estupor, retención urinaria, nuestro querido prurito, ¿ya? Convulsiones, también el síndrome serotonérgico que les dije, ¿no? Estos pensamientos suicidas, la depresión respiratoria y, bueno, no se da de preferencia en el embarazo ya, es clase C. Ok. ¿Y qué es lo que puede causar? Como les dije, dependencia, ya farmacodependencia, porque el cuerpo se puede adaptar a los opioides y los necesita para funcionar normalmente. También el síndrome de abstinencia, si retiramos los opioides, nuestro paciente pues va a tener una alteración física, ¿no? Depresión, más apetito, retraso psicomotor o ralentización del pensamiento, trastornos del sueño, miosis, tolerancia, ¿no? Necesitamos incrementar la dosis para tener el mismo efecto. Y la sensibilización, si lo ha tomado antes, lo ha dejado, pues vamos a ver un efecto mayor. ¿Ya? Ok. Entonces, hasta aquí está todo bien con la parte de opioides. Si todo está bien, me dejan un corazoncito, please. Ya. Entonces, vamos a pasar a la parte de el quizzing. Así que vayan uniéndose, por fin. Les voy a pasar el link. Denme un momentito. Mm,
Ya, a ver. Ya. Voy a compartir pantalla desde aquí. El repaso va a ser de AINES, por si acaso. Ya, que se unan 5 personitas para empezar. Ya. Sí ve mi pantalla, ¿verdad? Tramadol, paracetamol, colchicina, morfina. A ver, ¿nadie más se va a unir? Ya. Entonces, empezamos. A ver, ya morfina está ganando, el más potente. El fármaco más posible de ser parte de los ácidos fenólicos, yo les había dicho por aquí, ya acá está. No teníamos a los AINES, según la clasificación de su teoría, era ácidos y no ácidos, ¿verdad? Los ácidos enólicos teníamos al metamizol, piroxicam y menoxicam. Teníamos otros, los salicilatos, ácido salicílico es la aspirina, acuérdense siempre, ácido salicílico es la aspirina. Ácidos propiónicos, al naproxeno, ibuprofeno, ketoprofénico, ácidos acéticos, ketorolaco, diclofenaco, indometacina, a los coxib, saben, los coxib, heterocoxib, celecoxib y lumarocoxib, no ácidos, al paraminofeno, que es el paracetamol, y a la sulfanidad, que era la nimesulida, ¿ok? Ya, entonces la respuesta era piróxica. Vamos al siguiente. A ver, naproxeno, prurito, morfina, colchicina, tramadol, paracetamol. Ya han tenido la teoría de esto, chicos. Azu, morfina, ya. Respecto a la farmacodinámica de los AINES, señala la opción más posible. Ya. Los inhibidores de la COX inhiben específicamente a la enzima ciclooxigenasa inducible. Sí, acá estaba. Ya. A ver, entonces, los AINES, me faltó esta parte. Los AINES básicamente disminuyen la producción de las prostaglandinas, ¿verdad? Que como vimos son sustancias que son mediadores inflamatorios en el dolor, ¿verdad? Ya, hasta ahí todo bien. Pero nosotros tenemos a los AINES, bueno,
hay muchas divisiones, de acuerdo a la literatura, esta era una de ellas. Los AINES se dividen en inhibidores reversibles de la COX, inhibidores irreversibles de la COX. Inhibidores irreversibles de la COX es la aspirina, ¿ya? Que a ver, por aquí abajito, acá les dije que la aspirina inactiva permanentemente, ¿no? A la COX-1 y a la COX-2. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, tenemos a los reversibles. Los reversibles teníamos a los no selectivos, ya, ibuprofeno, paracetamol, naproxeno, piroxicam, y a los inhibidores selectivos de la COX, que son los COXIP, ¿no? Y por ahí el meloxicam. Que esto va a variar, chicos. Esto varía de acuerdo a la literatura que ustedes vean, ¿ya? Entonces, los inhibidores de la COX-2, esto sí siempre, inhiben básicamente a la COX-2, ¿no? ¿Y la COX-2 qué es? La COX-2 es la enzima ciclooxigenasa inducible. Acordémonos que toda la inflamación y todo eso. Tenemos COX-1 y COX-2. La COX-1 es la enzima constitutiva que siempre va a estar activa y la COX-2 es una enzima inducible que debe activarse, ¿ya? Entonces, esa era la respuesta. Ya vamos, morfina, prurito. Ya, selecciona la mejor combinación entre fármaco y antídoto en su intoxicación. Ya, esto sí les dije y me alegro que todos lo hayan marcado bien. El paracetamol, ¿verdad? Y la N-acetilcisteína. Yo les dije, ¿cuál es el problema del paracetamol? El problema del paracetamol es que causa hepatotoxicidad. Esto les dejo como tarea. ¿Cuántos gramos al día, como máximo, se pueden tomar de paracetamol? Ya. Creo que les dije la respuesta en la clase, no me acuerdo. Pero no estaba segura, así que no sé. Averigüen eso. Porque quizás en tu seminario les pregunten, así que así aseguran un punto más. Entonces, el paracetamol causa toxicidad, tiene un metabolismo intenso en el hígado. Em, pero, sin embargo, aparte de eso, ese ligero efecto adverso es lo que más se prefiere. En pacientes, sobre todo embarazadas, se puede usar en pacientes asmáticos, alérgicos, porque no se considera un AINE, ya no tiene actividad antiinflamatoria, normalmente antiinflamatorios no esteroideos, pero el paracetamol al no tener actividad antiinflamatoria, pues como que el nombre de ahí no le queda bien, ¿no? Aparte de eso, pues generalmente ustedes saben, ¿para qué usan el paracetamol? Cuando tienen fiebre, ¿ya? Y para un dolor que es leve hasta moderado, se puede dar pues vía oral, rectal, endovenosa, se puede administrar, generalmente se administra con otros medicamentos, por ejemplo, se puede dar con aspirinas para el caso de las migrañas. ¿Qué más? Se puede combinar con el tramadol, por ejemplo, para cirugías menores. Se utiliza en pacientes, por ejemplo, que tienen úlceras pépticas, ya, porque no es gastrolesivo. Ojo, no es gastrolesivo. Se usa en pacientes que tienen úlceras pépticas, que tienen gastritis, ya también que tienen trastornos sanguíneos y es la primera línea en la terapia para niños, perdón, que tienen fiebre o dolor. Generalmente, si un niño tiene fiebre, un bebito tiene fiebre, le das paracetamol en gotas, ¿no? No se da otra cosa. ¿Por qué? Porque si un niño tiene fiebre, tú le das aspirina, creo que era, o era, no me acuerdo. ¿Se acuerdan si les dije? Sí, creo que sí. Causa el síndrome de Reis. Ya. No me acuerdo si era aspirina o antalgina. Sí, pero causa el síndrome de Rey, que es básicamente el efecto adverso más común si le das a un niño un AINE, ¿no? Y si tiene, sobre todo si es una fiebre por algún virus. Entonces, generalmente para un niño
que tiene fiebre, paracetamol en gotas. Y si me equivoco, las gotas son 2 por kilo. Sí, creo que 2 por kilo o 1 por kilo, no recuerdo bien, pero es una de dos. Ya, entonces eso. Y el antídoto justamente cuando hay una intoxicación por paracetamol es la N-acetilcisteína. Lo acabo de decir. Ya. A ver, en el primer escalón del manejo del olor, ¿cuál es el fármaco que tiene menor efecto analgésico y está relacionado a daño y necrosis hepática? Paracetamol. Sí, paracetamol, chicos, acuérdense. Naproxeno, ácido acetilsalicílico. De esto no les he dicho nada de daño hepático. ¿Ya? Puede causar, sí, pero en la primera escalera del dolor. O sea, el más común es el paracetamol. Ya. El uso de aires con clopidogrel puede ocasionar con mayor probabilidad el aumento de riesgo de hemorragia. Eso estaba en el cuadrito. Ya. A ver. Ese cuadrito, memorícenselo, chicos, porque siempre vienen preguntas de este cuadrito. Si tú das, por ejemplo, un AINE con un YECA, pues vas a ver un riesgo de insuficiencia renal e hipercalcemia. Y si tú das un AINE con clopidogrel, aumento del riesgo de hemorragia. Acuérdense que el clopidogrel es un antiplaquetario, ya que lo vamos a ver en 2 semanas en lo de diuréticos y homeostasia. Ya es un fármaco que se usa para algún tipo de trastornos sanguíneos. Ok, ya. Y esta es la última pregunta. Vamos a ver los resultados. A ver, morfina y prurito y carita feliz. Ya. Entonces, tómale capturas si quieren. Y las personitas, las 3 primeras me escriben para darle su regalito esta semana. Ay, ay, ay. Ya. Y bueno, si todo está claro, chicos, ¿tienen alguna pregunta? Si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer. Si todo está claro, déjenme su corazoncito. Porfis, un corazoncito, gracias. Ya, gracias, chicos. Entonces, si todo está bien, voy a tener la grabación. Ah, no, voy a pasar el post-test antes de que se salgan. No se salga nadie, por favor. El post-test, el post-test. Ya. Ya, ahora sí, chicos, si todo está bien, pues nos vemos la próxima semana, el próximo domingo, porque yo el sábado tengo examen, entonces no voy a poder darles la asesoría. Así que nos vemos el próximo domingo, de ahí les mandaré una encuesta.